Los hermanos Hargreaves han regresado después de 1 año y medio, y verlos otra vez ha sido increíble, pues se nota la mejoría de la serie. No estoy diciendo que la primera temporada sea horrible, pero ahora, como un gran fan de los efectos visuales, sin duda me han dejado sorprendido. Y la música, uff, qué rolones. Steve Blackman, el showrunner de la serie, comentó que en esta segunda temporada hay una gran cantidad de referencias o easter eggs. En este video veremos cuáles son, además de comentar algunas curiosidades extras. Atención, se aproximan spoilers de la serie y el cómic. Cuando los hermanos son dispersados en diferentes épocas, algo que caracteriza el año en el que se encuentran son las marquesinas de los cines, donde se ven películas de horror muy populares. Primero, cuando Klaus llega a 1960, se puede ver el nombre de la película Curse of the Undead, o La Maldición Diabólica para Latinoamérica, aunque se estrenó en mayo de 1959. Allison llega a 1961 y ahí nos muestran la película The Curse of the Werewolf, o La Maldición del Hombre Lobo. Y por último, con Vania en 1963 vemos a The Kiss of the Vampire. Estas 3 cintas se caracterizan por presentar a criaturas del inframundo como vampiros y hombres lobo, un tipo de cine muy nuevo en aquellos años, sobre todo por la mezcla entre el género western y el terror. El primer episodio lleva por nombre Volver a Empezar. En inglés el título es Right Back Where We Started, que es claramente una referencia al título de la canción Right Back Where We Started From de la cantante Maxine Nightingale. Y por si fuera poco, el tema suena cuando los números son dispersados por los diferentes años. Si al igual que yo eres un gran fan de Star Wars, tal vez te emocionaste con lo que dijo Diego en el primer episodio. El terapeuta le dice a Diego que él se hace el héroe para enfadar a su padre, y que eso no es nada sano. A lo que Diego responde, díselo a Luke Skywalker, y todos en la sala se quedan confundidos pues no entienden la referencia, ya que Diego está en 1963 y la primera película de Star Wars se estrenó en 1977, pero Diego menciona a Luke porque este es hijo de Darth Vader, el villano de los villanos. Y Luke no sigue los pasos de su padre, no se une al lado oscuro, en lugar de eso se convierte en un héroe, casi como Diego, solo que no lanza cuchillos. Antes de llegar a Dallas en 1963, Klaus y Ben estuvieron 3 años en San Francisco, California. Ahí, Klaus creó un culto. Se volvió una especie de mesías, con muchos fanáticos y todo lo que eso conlleva. Lo curioso es que el estado de California fue la cuna de una de las sectas más famosas de Estados Unidos, la familia Manson. Este grupo se originó a finales de los años 60, con su gran líder Charles Manson, acusado de ordenar el asesinato de la actriz Sharon Tate y de otras 4 personas en agosto de 1969. Klaus se adelantó a los hechos, pues su culto se creó en 1960, y ya viendo mejor la apariencia de Klaus, es más que obvia la referencia a Manson. En un salón de belleza, Allison, su esposo y otras personas están organizando una sentada. Sit-in o sentada es un movimiento no violento de la lucha por los derechos civiles. Fue muy popular en los años 50 cuando los afroamericanos protestaban por sus derechos, aunque tuvo lugar por primera vez en una protesta contra la empresa General Motors en 1937. El acto consistía en asistir a alguna avenida o establecimiento y sentarse hasta ser retirados del lugar. Por lo general eran retirados por la fuerza o hasta que sus demandas sean escuchadas. En 1942, en una cafetería de Chicago, el Congreso de Igualdad Racial organizó una sentada antisegregación para que los afroamericanos puedan tener los mismos derechos que los blancos. En The Umbrella Academy, el episodio 3 nos muestra la sentada organizada por Allison y su esposo, aunque históricamente esta práctica se había dejado de hacer en 1963, año en el que se encontraba Allison. En general, la segunda temporada de la serie ha revalorado la protesta por los derechos civiles. Incluso en el 6º episodio podemos ver a figuras importantes de la lucha afroamericana. Un recorte de Malcolm X, líder muy recordado en la historia de los derechos afroamericanos, y otro recorte de Wilma Rudolph, una atleta afroamericana que sorprendió al mundo. Mientras Klaus tenía su secta, Allison luchaba por los derechos civiles, Diego en un manicomio y Vania en una granja. ¿Qué hacía Luther? Pues luchaba en un club de mala muerte. Lo curioso aquí es que Luther trabajaba para Jack Ruby. En la vida real, al igual que en la serie, Jack Ruby era un empresario dueño de bares relacionado a juegos ilegales y prostitución. Pero también el 24 de noviembre de 1963, Jack Ruby asesinó a Lee Harvey Oswald, el asesino de John F. Kennedy. En la mañana del 24, Ruby se acercó a la jefatura de policías en Dallas, donde agentes transferían a Oswald a la cárcel del condado. Es ahí donde Ruby aprovechó y acabó con la vida de Oswald.
El segundo episodio lleva por nombre The Frankel Footage, o el video de Frankel. En el intermedio del capítulo se revela un video que Hazel le dio a Cinco antes de morir a manos de los suecos. Este video era la grabación de una persona de nombre Jan Frankel, quien se había grabado cerca del lugar donde Kennedy fue asesinado, revelando que Sir Reginald Hargreaves se encontraba por ahí junto a su popular paraguas. Lo curioso es que el video es una referencia a The Zapruder Film, una filmación casera que fue realizada por Abraham Zapruder el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. La filmación es el registro más completo que existe sobre el asesinato de John F. Kennedy. A raíz de este video se han creado un sinfín de teorías conspirativas, ya que en una parte del video se puede ver a un hombre con un paraguas y cuando pasa la caravana presidencial, este gira su paraguas. Muchos dicen que The Umbrella Man, como es conocido, era un agente de la CIA y al girar el paraguas dio la orden a Oswald para que dispare. Reginald, ¿eres tú? Los amantes de los cómics debieron haber gritado de emoción cuando Carmichael aparece. Este pez parlante es un personaje de los cómics de Gerard Way y Gabriel Ba. Su primera aparición fue en el capítulo 3 del cómic Dallas. La serie de Netflix ha mezclado los cómics y puede haber confundido a algunos fans, ya que la primera temporada tomó como base el volumen Suite Apocalíptica, pero también usó recursos del cómic Dallas. Esto se vio con los asesinos Hazel y Chacha. En los cómics, Carmichael es el jefe de los Temps Eternal. Su contraparte en la serie es la Comisión, y la encargada no existe en los cómics. Ese es el puesto de Carmichael, quien es más sanguinario y manipulador que su versión de la serie. Como fan del cómic, realmente esperaba más de Carmichael, aunque de todas formas la actriz Kate Walsh lo hace increíble como la encargada. En el episodio 9 ella se traga a Carmichael, sin embargo en el cómic número 5 es quien se lo traga después de salvar al mundo del apocalipsis. La segunda temporada de The Umbrella Academy nos ha regalado secuencias de acción muy elaboradas, pero también momentos divertidos que vinieron de la mano de Klaus Todopoderoso, pues él es conocido por decir increíbles proverbios. Mientras estaba en la cárcel, Klaus le dice a uno de sus seguidores: no persigas cascadas, limítate a los ríos y lagos que conoces. Esta es una parte de la canción Waterfalls del trío femenino TLC. Y aunque no fue Klaus exactamente, sino Ben controlándolo, uno de sus últimos proverbios fue: Dios mío, volvimos, hermanos, hermanas, canten todos, les daremos el sabor, les mostraremos el camino. Parte de la canción Everybody de la popular banda Backstreet Boys, y suena inmediatamente después cuando Allison pelea con los suecos. En el segundo episodio, Diego y Cinco se infiltran en la fábrica de paraguas de Reginald. Mientras Diego lucha con su padre, Cinco encuentra una carta de invitación para Reginald. Quien lo invita es el señor Hoyt Hillen Carter y también el consulado de México en Dallas. Lo curioso es que en la vida real, Hoyt Hillen Carter fue el primer director que tuvo la Agencia Central de Inteligencia. El tercer episodio nos presenta a los suecos. Algo curioso es que el título en inglés es The Swedish Job, o El Trabajo Sueco, que es una referencia a la película inglesa The Italian Job, un filme policial de 1969 que nos relata el ambicioso plan de robar un cargamento de oro. Es considerada una película de culto. Un dato curioso sobre los suecos es que no existen en los cómics. Sus contrapartes serían Hazel y Chacha, ya que ambos personajes aparecen en el cómic Dallas, y la segunda temporada ha tomado como base dicho cómic, pero en la primera temporada Hazel y Chacha fueron eliminados, así que otros asesinos tenían que surgir. Un detalle interesante con respecto al cómic es que los asesinos de la comisión son personajes excéntricos y coloridos. Vemos a algunos de ellos en una historia que Cinco le cuenta a Allison. Sin embargo, con los suecos, la serie de Netflix decidió ir por el lado más frío y pálido. De vuelta en el episodio 3, en una parte fuera del albergue donde Luther vivía, se puede ver a un hombre con un cartel que dice The end is nigh, el fin está cerca. Esta es una clara referencia a Watchmen, específicamente a su serie de videojuegos Watchmen The End is Nigh, que es presentada como una precuela de los cómics de Alan Moore. Gerard Way, el creador de los cómics, comentó en una entrevista del 2009 que los cómics de Watchmen le cambiaron la vida. Cuando asistía a la escuela se identificaba con Rorschach porque veía el mundo de la misma forma que él. Gerard comentó que The Umbrella Academy está en absoluta deuda con Watchmen.
Klaus viaja a Dallas por una sola razón: encontrarse con su futuro amor, Dave. Recordemos que en la primera temporada, Klaus viaja a 1968 en Vietnam. Ahí conoce a un soldado de nombre Dave. Klaus y Dave se enamoran, hasta que Dave muere en los brazos de Klaus durante un enfrentamiento. En la segunda temporada, Klaus está en 1963 y visita a Dave antes de que se enlistara en el ejército. Lo curioso es que el actor que lo interpreta ha cambiado. En la primera temporada, Dave fue interpretado por Cody Ray Thompson, mientras que en la segunda, Kaylen MacDonald encarna a Dave. ¿Por qué cambiaron de actor? Pues la razón fueron los años. Para 1963, la producción quería ver a un Dave más joven, a pesar de que solo 5 años después conocería a Klaus. Mejor hubiesen rejuvenecido digitalmente al otro actor, pero es más fácil hacer un nuevo casting para tener a un actor más joven. El cuarto episodio se titula The Majestic 12. Diego y Cinco se infiltran en una fiesta del consulado mexicano, donde estaría su padre, quien pertenece a The Majestic 12, una organización que estaba detrás del asesinato de Kennedy, y también usaban los recursos de Reginald para impulsar los viajes a la luna. Lo interesante es que la organización no es tan ficticia. Para algunos creyentes de teorías conspirativas, los Majestuosos 12 eran un grupo secreto creado en 1947. Según dicen, el presidente Harry Truman fundó la organización, que estaba compuesta por científicos, militares y altos funcionarios del gobierno estadounidense. Se cree que la organización ocultaba información sobre naves extraterrestres en la Tierra. Incluso el mismo Albert Einstein habría pertenecido al grupo de los 12. La segunda temporada trajo de vuelta a Pogo, un primate avanzado que es amigo y asistente de Reginald Hargreaves. En la primera temporada murió a manos de Vanya. El episodio 5 nos enseñó a bebé Pogo y cómo era enviado en un viaje al espacio. Por desgracia, el viaje falló y Pogo resultó muy herido. Esta puede ser una crítica o no, ya que los primates en el espacio son eventos característicos de los años 40 y 60. En Francia se enviaron 2 monos en 1967. Rusia también envió a varios monos entre 1983 y 1996. Incluso Argentina envió pequeños simios en 1969 y 1970. En Estados Unidos enviaron docenas de primates hasta 1996. En el proceso murieron muchos de ellos. Si estuviste muy atento a los episodios, habrás notado algunas referencias a los cómics de Gerard Way. En el episodio 7, el plan de Cinco sale mal. Sus hermanos no llegan a tiempo al callejón y esto provoca la ira de Cinco. En una parte dice: les pedí algo tan simple, solo tenían que venir, no tenían que enfrentar a un monstruo marino gigante. Esta es una referencia a los cómics. La historia no pertenece a la saga principal, Suite Apocalíptica, Dallas u Hotel Oblivion, sino a un cómic corto titulado Pero el pasado no ha terminado contigo, donde nos cuentan una historia alterna a la línea original. Aquí número 6 o Ben está vivo. Los números hacen una pequeña misión en Japón, donde un fabricante de juguetes había usado la imagen de una serpiente marina sin pedirle permiso, muy al estilo Umbrella. Así que los números viajan a Japón y derrotan al monstruo marino. Por otro lado, en el episodio 8, Grace, influenciada por Diego, busca pruebas en la oficina de Reginald. En la pizarra se ven varios planos y notas de los trabajos de Reginald, pero lo más impactante es que se puede leer The Televator o El Televador. En los cómics, el Televador es un invento de Reginald Hargreaves. Los números lo usan para teletransportarse de un lugar a otro. Estos aparatos están repartidos por varias partes del mundo para que los héroes puedan llegar sin perder mucho tiempo. Esperemos que el Televador aparezca en la tercera temporada. Otro pequeño detalle, pero de mucho valor para los fans del cómic, es hablar sobre la apariencia de Luther. En el cuarto episodio se le ve comiendo exageradamente luego de ser despedido por Jack Ruby, y en el último episodio, Luther sube al auto de Vanya y casi lo destruye, diciendo que no hagan una broma sobre su peso. Todas estas referencias sobre el peso y comer exageradamente vienen del cómic Dallas, donde Luther realmente está obeso. También existen muchas diferencias con los cómics, pero creo que eso es para otro video. Comenta y déjame un like si quieres que haga las diferencias con los cómics. En el episodio 8, Layla y Diego se encuentran en la comisión. Layla lo había reclutado, pero antes Diego debía pasar algunas pruebas y educarse sobre cómo ser un agente de la comisión. Mientras bajan las escaleras, se puede ver a una mujer que sostiene la máscara de Chacha. ¿Pero ella no había muerto? El showrunner Steve Blackman habló sobre este detalle. En la comisión siempre es 1963. El tiempo nunca cambia. Así que podría ser una joven Chacha quien va en una nueva misión antes de ir tras número 5.
La segunda temporada gira en base al asesinato del presidente John F. Kennedy. Esto también sucede en el cómic Dallas, aunque bastante diferente a la serie. Lo curioso es que al final del capítulo 6 del cómic, los creadores Gerard Way y Gabriel Va pusieron algunos datos muy interesantes. El capítulo 1 de Dallas se publicaría durante los 35 años del fallecimiento de Kennedy, así que la imagen publicitaria que hicieron para el cómic fue la caravana presidencial. Ya no es novedad que Gerard Way está obsesionado con el asesinato de Kennedy, tanto que hizo un cosplay de la tragedia junto a su esposa y lo colocó al final del volumen Dallas. En los minutos finales del episodio 10, los números se despiden de 1963, dejando muchas vidas cambiadas y perseguidos por el gobierno estadounidense. Así que regresan a su época, 2 de abril del 2019. Se encuentran en la academia y todo parece normal. Sin embargo, los cambios en la línea de tiempo afectaron el presente. Al conocerlos en el pasado, Reginald Hargreaves no adoptó a los niños. En lugar de eso, adoptó a otros niños, entre los cuales se encuentra Ben, y se hacen llamar The Sparrow Academy. La gran pregunta es, ¿quiénes son? Pues esto viene de los cómics. Para ser exactos, del volumen 3 titulado Hotel Oblivion. La primera aparición de The Sparrow Academy o la Academia Gorrión fue en el capítulo 5. Vanya está en París, no puede caminar debido a los eventos de Suite Apocalíptica. Mamá es quien la cuida, que sería Grace en la serie de Netflix, solo que en el cómic no tiene un nombre, los números la llaman Mamá. De pronto aparece una chica con un uniforme y un abrigo rojo, y como emblema en su ropa tiene un gorrión. La chica se llama Carla y lleva a Vanya a unas instalaciones en Noruega, donde le presenta a un grupo de jóvenes que dicen ser los hermanos de Vanya. Cerca del final del último capítulo del cómic, Luther y los demás números están luchando contra los villanos que se escaparon de la prisión. Se ven acorralados y ahí llegan los otros héroes a salvarlos. 6 hermanos con trajes rojos. Luther le pregunta a uno de ellos, ¿quién eres? Y este responde, soy número 1. La diferencia es que aquí no se hacen llamar The Sparrow Academy, aunque tienen a un gorrión como emblema, así que puede ser obvio. No se sabe nada más de estos nuevos personajes, ya que el último capítulo de Hotel Oblivion se publicó en junio del 2019, y desde ahí la editorial Dark Horse no ha publicado más cómics, aunque el 17 de septiembre del 2019, Gerard Way a través de su cuenta de Instagram comentó que ya está trabajando en el 4º volumen del cómic. Esperemos que llegue pronto. Sin más, me gustaría que comentes qué otras curiosidades o referencias encontraste en la serie. Recuerda seguirme en Instagram para ver memes y noticias sobre tus series favoritas. Suscríbete antes de irte, te dejo con 2 videos que definitivamente tienes que ver.